Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy te invitamos a adentrarte en 3 relatos bíblicos que nos muestran cómo, en medio de los desafíos más difíciles, los hijos pueden encontrar un camino hacia la redención y la recompensa. Primero, conocerás a Jacob, quien tras años de engaño y huida, enfrenta un momento que cambiará su destino para siempre. Luego, descubrirás la historia de Mefiboset, el hijo de Jonatán, quien vivió en el olvido hasta que un acto de gracia inesperada le devolvió lo que había perdido. Finalmente, te llevaremos al relato del hijo pródigo, quien después de tocar fondo, descubre que el regreso a casa puede traer sorpresas que nunca imaginó. Si eres padre, estas narraciones resonarán profundamente, recordándote el poder del amor, la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso en las situaciones más difíciles. Estas historias no solo hablan de hijos, sino de segundas oportunidades y de cómo, incluso en medio de los errores, siempre hay un camino hacia la redención. No te lo pierdas. La noche era oscura y el aire estaba cargado de misterio. En el vado de Jaboc, mientras esperaba con ansiedad el inminente encuentro con mi hermano Esaú, un hombre misterioso apareció de repente y comenzamos a luchar. La intensidad de la batalla aumentaba con cada minuto, y aunque no sabía quién era, sentía que mi vida y mi destino estaban en juego. Mientras luchábamos hasta el amanecer, me di cuenta de que este no era un combate ordinario. De repente, me hirió en la cadera, y algo sorprendente ocurrió, cambiando mi vida para siempre. Mi nombre es Jacob, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando era niño, en la casa de mi padre Isaac y mi madre Rebeca. Fui el segundo de 2 hijos, naciendo justo después de mi hermano gemelo Esaú. Aunque nacimos el mismo día, nuestras diferencias eran claras desde el principio. Esaú, cubierto de un espeso manto de vello rojo, salió primero del vientre de nuestra madre, ganando así el derecho de primogenitura. Yo, aferrado al talón de mi hermano, llegué al mundo inmediatamente después, como si desde ese momento estuviera luchando por mi lugar en la familia. Esaú era fuerte, un cazador hábil y el favorito de mi padre. Su piel curtida por el sol y su espíritu indomable lo hacían el hijo ideal para Isaac, quien veía en él a un digno sucesor. Yo, en cambio, era más tranquilo, prefiriendo quedarme en casa y ayudar a mi madre. Mi vida transcurría en el campamento, aprendiendo las artes domésticas, el manejo del ganado y los negocios de la familia. Mi madre, Rebeca, siempre decía que yo tenía una mente aguda y un corazón sensible. Encontré consuelo en las tareas cotidianas y en la conversación con mi madre, quien veía en mí cualidades que otros pasaban por alto. Mientras Esaú se aventuraba en el campo, yo pasaba horas meditando, pensando en el significado de la vida y en las historias que mi madre me contaba sobre nuestro abuelo Abraham y la promesa de Dios. Desde joven, supe que Dios tenía un plan especial para mí. Mi madre me contó que, antes de nacer, el Señor le dijo que en su vientre había 2 naciones y que el mayor serviría al menor. Esta profecía siempre estuvo en mi mente, alimentando mis ambiciones y decisiones. Aunque respetaba a mi hermano, no podía evitar pensar que el destino me reservaba algo grande, algo que cambiaría el curso de nuestra familia. Rebeca me recordaba constantemente esa promesa, y sus palabras se grababan en mi corazón como un sello indeleble. La vida en casa no siempre fue fácil. Esaú y yo teníamos personalidades muy diferentes, y aunque éramos hermanos, había una rivalidad latente entre nosotros. Esaú disfrutaba de la vida al aire libre y la caza, mientras que yo prefería la vida más tranquila y contemplativa. Estas diferencias no solo nos separaban a nosotros, sino que también influenciaban las dinámicas familiares. Mi padre, Isaac, prefería a Esaú por su destreza en la caza, mientras que mi madre, Rebeca, me favorecía a mí, viendo en mí el cumplimiento de la promesa de Dios. A menudo, Esaú regresaba al campamento victorioso, con presas colgando de sus hombros y una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mi padre lo recibía con orgullo, disfrutando de las historias de sus cacerías y los manjares que preparaban juntos. Yo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Sabía que nunca podría competir con Esaú en fuerza o habilidades de caza, pero tenía la certeza de que mi destino no se definiría por esas cualidades.
Un día, Esaú volvió del campo exhausto y hambriento. Había estado cazando sin éxito, y su rostro reflejaba el cansancio y la frustración de una jornada infructuosa. Aproveché su debilidad y le propuse un trato. Le daría un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Era una propuesta arriesgada, pero estaba dispuesto a jugar todas mis cartas. Esaú, en su hambre y desprecio por su derecho de nacimiento, aceptó sin pensarlo 2 veces. «¿De qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir de hambre?», dijo mientras extendía la mano para tomar el cuenco de lentejas. Este intercambio de lentejas por la primogenitura fue el primer paso en mi camino hacia el destino que Dios había planeado para mí. Mientras Esaú devoraba el guiso, sentí una mezcla de triunfo y culpa. Sabía que había tomado ventaja de su debilidad, pero también sentía que estaba actuando de acuerdo con el plan divino. Esaú, por su parte, comió rápidamente, y luego se levantó y se fue, sin darse cuenta del alcance de su decisión. Aquella noche, mientras el campamento se sumía en el silencio, reflexioné sobre lo que había hecho. El derecho de primogenitura no era solo un título, implicaba la bendición de mi padre, la herencia de nuestras propiedades, y lo más importante, la promesa de Dios a Abraham e Isaac. Había dado un paso crucial, pero sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y decisiones difíciles. La vida nunca volvería a ser la misma, y aunque no podía prever todo lo que me esperaba, estaba decidido a seguir adelante, confiando en la promesa de Dios y en mi capacidad para enfrentar cualquier obstáculo. A partir de ese momento, mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Cada acción y decisión que tomé estuvo influenciada por esa promesa divina y por la visión de un futuro en el que yo sería el heredero de la bendición de Dios. La rivalidad con Esaú se intensificó y las tensiones en nuestra familia crecieron. Pero a pesar de todo, continué adelante, siempre recordando las palabras de mi madre y la visión de la escalera celestial que había visto en Betel. La bendición de mi padre era algo que anhelaba profundamente. Sabía que, según la tradición, Esaú debía recibirla por ser el primogénito, pero también sabía que Dios había prometido que el mayor serviría al menor. Esta promesa divina era una luz constante en mi mente, guiando mis decisiones y fortaleciendo mi determinación. Mi madre, Rebeca, compartía esta visión y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que se cumpliera. Fue ella quien ideó el plan para que yo recibiera la bendición de mi padre. Isaac, mi padre, ya era anciano, y su vista se había deteriorado considerablemente. Sabía que el momento de dar su bendición final estaba cerca, y llamó a Esaú, su hijo favorito, para que cazara y le preparara un guiso sabroso. Mientras Esaú se adentraba en el campo, mi madre rápidamente me llamó y me explicó su plan. «Ve al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Prepararé un guiso como a tu padre le gusta, y tú se lo llevarás para que te bendiga en lugar de a Esaú», me dijo con urgencia en su voz. Lleno de nerviosismo, pero también de una determinación férrea, obedecí. Mi madre cocinó el guiso, y luego tomó las pieles de los cabritos para cubrir mis manos y el cuello, para que pareciera tan velludo como Esaú. También me hizo poner las ropas de mi hermano, para que el olor del campo impregnara mi cuerpo. Con el guiso en las manos y el corazón latiendo rápidamente, me acerqué a mi padre. «Soy Esaú, tu primogénito», le dije con voz temblorosa. Isaac, aunque desconfiado al principio, me pidió que me acercara. Me tocó las manos y el cuello, y al sentir la piel velluda de los cabritos, se convenció de que era Esaú. «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú», murmuró para sí mismo. Sin darse cuenta del engaño, procedió a bendecirme. «Que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren», pronunció mi padre, confiriéndome una bendición que cambiaría el curso de nuestras vidas. La ira de Esaú cuando descubrió el engaño fue inmensa. Su grito de furia resonó en toda la casa, y el miedo me invadió. «¿No me has reservado ninguna bendición?», clamaba, y mi corazón se rompía al escuchar su desesperación. Isaac le dio una bendición secundaria,
Pero la herida de Esaú no sanaría fácilmente. Esaú juró vengarse y matar a su hermano. Temiendo por mi vida, mi madre me aconsejó huir a la casa de su hermano Labán en Harán. Partí de inmediato, dejando atrás a mi familia y todo lo que conocía. En el camino, agotado y lleno de incertidumbre, me detuve en un lugar para pasar la noche. Con una piedra como almohada, me dormí y tuve una visión en Betel. Vi una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En lo alto de la escalera, el Señor se me apareció y dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Este sueño me llenó de esperanza y fortaleza para el viaje que tenía por delante. Me levanté de aquel lugar con una renovada confianza en la promesa de Dios. Marqué el lugar como sagrado, llamándolo Betel, y prometí que si Dios me protegía en mi viaje y me traía de vuelta en paz, Él sería mi Dios. Al llegar a Harán, conocí a mi tío Labán, y me enamoré de su hija menor, Raquel. Su belleza me cautivó desde el primer momento, y su dulzura conquistó mi corazón. Sin dudarlo, ofrecí trabajar 7 años para poder casarme con ella. Los 7 años pasaron rápidamente, pues mi amor por Raquel era tan grande que el tiempo volaba cuando pensaba en ella. Finalmente, llegó el día de la boda. Pero Labán, conocido por su astucia, me engañó. Durante la ceremonia, cuando el velo cubría a la novia, no me di cuenta del cambio hasta la mañana siguiente. En lugar de Raquel, descubrí a Lea, su hermana mayor. Mi corazón se rompió de nuevo. Enfrenté a Labán, y él, con una sonrisa astuta, me explicó que en su tierra no era costumbre casar a la menor antes que a la mayor. Sin otra opción, acordé trabajar otros 7 años por Raquel, y así lo hice. Durante este tiempo, Dios me bendijo con muchos hijos a través de Lea, Raquel y sus siervas, Bila y Zilpa. Mi familia creció y prosperó, pero mi relación con Labán se volvió cada vez más tensa. Las rivalidades entre Lea y Raquel, la envidia y las intrigas, marcaron nuestras vidas cotidianas. A pesar de todo, Dios estaba conmigo, y su promesa se cumplía a medida que mi familia se multiplicaba y mis riquezas aumentaban. Labán, viendo cómo Dios me prosperaba, intentó engañarme varias veces para quedarse con lo mejor del ganado. Sin embargo, Dios me dio sabiduría, y a través de sueños y visiones, me mostró cómo asegurarme de que el rebaño más fuerte y numeroso fuera mío. Finalmente, después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes, y partí sin decírselo a Labán. Cuando él se enteró de nuestra partida, nos persiguió, pero Dios intervino y nos protegió. Finalmente, hicimos un pacto, y nos separamos en paz. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. «Déjame ir, porque raya el alba», dijo. Pero yo respondí: «No te dejaré ir si no me bendices». Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo: «Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel, y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. Después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Fue
Fue una revelación que llenó mi corazón de esperanza y temor a la vez. La vida en Harán había sido dura, marcada por engaños y luchas, pero también por bendiciones y crecimiento. Había acumulado riquezas y mi familia había crecido considerablemente. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes y partí sin decírselo a Labán. Sabía que Labán no dejaría irnos fácilmente. Había visto cómo mis bendiciones también le habían beneficiado y sospechaba que intentaría detenernos, o al menos reclamarnos parte de nuestras pertenencias. Así que nos marchamos en silencio, en la oscuridad de la noche, esperando ganar ventaja antes de que él pudiera darse cuenta de nuestra partida. Durante 3 días viajamos sin descanso, poniendo la mayor distancia posible entre nosotros y Harán. Cuando Labán se enteró de nuestra partida, su furia fue inmediata. Reunió a sus hombres y nos persiguió durante 7 días, hasta alcanzarnos en los montes de Galaad. Su llegada fue intimidante. Se presentó con una gran comitiva, su rostro torcido por la ira y la traición que sentía. Pero Dios intervino. La noche anterior, Dios le habló a Labán en un sueño, y le advirtió que no me dijera nada ni bueno ni malo. Cuando Labán finalmente me alcanzó, su actitud fue menos agresiva de lo que esperaba, aunque aún estaba evidentemente molesto. «¿Qué has hecho, Jacob?», me preguntó. «Me has engañado llevándote a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? Si me lo hubieras dicho, te habría despedido con festejos, con cantos y música de tamboril y arpa, y ni siquiera me dejaste besar a mis nietos y a mis hijas. Has actuado neciamente». Su reproche me hirió, pero sabía que tenía que defender mi decisión. «Tenía miedo», le respondí. «Pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza». Luego, buscando una solución pacífica, continué. «En cuanto a tus dioses, con quien los encuentres, no vivirá. Revisa delante de nuestros hermanos lo que yo tengo, y llévatelo». No sabía que Raquel había tomado los ídolos de su padre. Labán buscó en todas nuestras tiendas, comenzando por las de Lea y las de las siervas, y finalmente llegó a la tienda de Raquel. Raquel, astuta, había escondido los ídolos en la albarda del camello, y se había sentado sobre ellos. «No te enojes, mi señor, por no poder levantarme ante ti, porque estoy con el periodo de las mujeres», dijo. Labán, desconcertado, no encontró nada. Después de esto, hablé con más firmeza. «Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado de día y de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tus ovejas, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me habrías enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche». Las palabras resonaron en el aire, y una sensación de verdad ineludible se estableció entre nosotros. Finalmente, Labán propuso un pacto de paz. Levantamos un montón de piedras como testimonio, y Labán llamó al lugar Jegar Sahaduta, mientras que yo lo llamé Galed. «Que el Señor vigile entre tú y yo, cuando estemos ausentes el uno del otro», dijo Labán. Así, después de compartir una comida ritual, nos separamos en paz, y Labán regresó a su hogar. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. La herida de nuestro pasado no había sanado, y me preguntaba si aún guardaba rencor por la bendición robada. Sabía que necesitaba prepararme para cualquier resultado. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. Los mensajeros regresaron con noticias inquietantes. Esaú venía a nuestro encuentro con 400 hombres. El pánico se apoderó de mí. Dividí a mi familia y a mis bienes en 2 campamentos, pensando que si Esaú atacaba uno, el otro podría escapar. Aquella noche, solo y angustiado, me arrodillé y oré. «Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso,
y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al principio, no entendía quién era este hombre ni por qué luchábamos. La lucha fue intensa, y aunque estaba exhausto, no podía dejar de pelear. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo, pero no me rendí. «Déjame ir, porque raya el alba», dijo. Pero yo respondí: «No te dejaré ir si no me bendices». Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo: «Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Nos abrazamos, y sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. Construí un altar en Betel, recordando la promesa que Dios me había hecho cuando huía de mi hermano. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel, y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. La vida en Canaán tuvo sus propias pruebas y tribulaciones. Mis hijos crecieron, y como es natural en las familias grandes, surgieron conflictos. Mi hijo José, el mayor de Raquel, se convirtió en mi favorito, lo que provocó envidia y resentimiento entre sus hermanos. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Este favoritismo llevó a una serie de eventos dolorosos, incluyendo la venta de José como esclavo a Egipto, un engaño que me hizo creer que había sido devorado por una bestia salvaje. A pesar de estos momentos oscuros, Dios seguía trabajando en nuestras vidas. Años más tarde, durante una gran hambruna, descubrí que José estaba vivo y se había convertido en un hombre poderoso en Egipto. Fue un reencuentro lleno de lágrimas y alegría, y vi una vez más cómo Dios cumple sus promesas de formas que nunca podríamos prever. Mi familia se mudó a Egipto bajo la protección de José, y viví mis últimos años rodeado de mis hijos y nietos, agradecido por la fidelidad y la misericordia de Dios. En Lodebar, un lugar árido y olvidado, sentía el peso de una vida marcada por la pérdida y la desesperación. Una caída trágica me había dejado lisiado, y mi linaje real se había desvanecido tras la derrota de mi familia. Crecí lejos del esplendor del palacio, recordando los días en que mi abuelo Saúl y mi padre Jonatán vivían, y yo era un príncipe con un futuro brillante. Ahora, solo quedaban los ecos de aquellos tiempos en mi memoria. Pero eso no fue lo peor. Mi vida cambió nuevamente por la traición y la calumnia. Ziba, mi propio siervo, fue el artífice de mi dolor más profundo. El dolor de la traición era una herida que cortaba más que cualquier caída física. Mi nombre es Mefiboset, y esta es mi historia. Nací en el seno de la realeza, siendo nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán, el amigo íntimo del rey David. Desde temprana edad, mi vida estuvo rodeada de lujo y privilegio. Recuerdo correr por los amplios pasillos del palacio, jugando a la sombra de mi abuelo y mi padre. Mi madre solía cantarme canciones de esperanza y valentía, mientras mi padre Jonatán me relataba historias de sus hazañas junto a David, llenas de valor y lealtad. Mis primeros años fueron felices, llenos de amor y protección. Mi abuelo Saúl, aunque un hombre complejo y a veces conflictivo, siempre se mostró cariñoso conmigo. Mi padre Jonatán, por su parte, era un modelo de nobleza y coraje. Me enseñaba sobre la importancia de la fidelidad y la amistad, especialmente su profunda relación con David,
Solía imaginarme a mí mismo siguiendo sus pasos, convirtiéndome en un líder valiente y justo para nuestro pueblo. Las tardes en el palacio estaban llenas de actividades. Los sirvientes se movían con rapidez, llevando bandejas llenas de frutas y dulces. Mis juguetes eran elaborados, hechos de finas maderas y metales preciosos. Mis días estaban llenos de lecciones y juegos, y las noches de historias y canciones. Era una vida de ensueño, pero también de formación y preparación para el futuro. Recuerdo con claridad las lecciones que recibía de los mejores maestros de Israel. Me enseñaban a leer y escribir, a comprender las escrituras y a manejarme en asuntos de gobierno. Los jardines del palacio eran mi refugio, donde pasaba horas aprendiendo sobre la naturaleza y el cuidado de la tierra. Mi madre, una mujer de gran piedad, me enseñaba a orar y a confiar en Dios en todo momento. Sus palabras eran un consuelo constante y una guía en mi crecimiento espiritual. Sin embargo, todo cambió cuando mi abuelo y mi padre murieron en la batalla de Gilboa. Tenía solo 5 años cuando mi nodriza, temerosa de las represalias de los enemigos de mi familia, me llevó apresuradamente lejos de la capital. En su prisa, me dejó caer y quedé lisiado de ambos pies. Esa caída no solo marcó mi cuerpo, sino también mi destino. Desde ese día, mi vida de privilegio y alegría quedó atrás y fui llevado a Lodebar, un lugar árido y desolado, lejos del esplendor de la corte. Crecí en Lodebar, viviendo una vida de anonimato y pobreza. La nobleza de mi linaje parecía un sueño distante. Pasé mis días en una humilde morada, recordando las historias que mi padre me contaba y preguntándome si alguna vez volvería a experimentar la grandeza de mi herencia. Mi discapacidad era un recordatorio constante de la caída de mi familia y del cambio drástico en mi destino. En Lodebar, cada día era una lucha. Mis limitaciones físicas me impedían realizar muchas de las tareas cotidianas y dependía en gran medida de la caridad y la ayuda de otros. Mi corazón anhelaba una vida diferente, pero parecía que mi destino estaba sellado en la oscuridad de Lodebar. Las noches eran largas y solitarias, y a menudo me encontraba mirando al cielo, orando por un milagro, recordando las historias de la bondad y fidelidad de Dios. El pueblo de Lodebar era pequeño y humilde. Las casas eran de barro y paja, y el polvo parecía impregnar todo. El mercado, aunque modesto, era el centro de la vida social. Las mujeres vendían productos frescos y artesanías, y los hombres discutían las noticias del día. Era un lugar de supervivencia, donde cada uno hacía lo que podía para salir adelante. Mis días en Lodebar eran monótonos, pero llenos de pequeños momentos de esperanza. A menudo me encontraba sentado al sol, viendo a los niños jugar y preguntándome si alguna vez podrían conocer un destino diferente al mío. Las tardes pasaban lentamente y el tiempo parecía detenerse en ese lugar olvidado. Aunque mis circunstancias eran difíciles, encontraba consuelo en la comunidad que me rodeaba. Las personas de Lodebar eran amables y solidarias, y compartían lo poco que tenían con generosidad. A menudo, reflexionaba sobre los días pasados en el palacio. Las tardes en Lodebar se llenaban de nostalgia mientras recordaba las historias de valor y amistad que mi padre solía contarme. Los recuerdos de las canciones de mi madre y las enseñanzas de mi abuelo eran como un bálsamo para mi alma herida. En medio de la adversidad, esos recuerdos me daban fuerzas para seguir adelante. Un día, mi vida cambió drásticamente. Un mensajero llegó a Lodebar con un mensaje del rey David. Fui llamado a la presencia del rey. Temblando de miedo y con el corazón lleno de incertidumbre, me presenté ante él. No sabía qué esperar. Temía ser ejecutado, como era costumbre con los descendientes de dinastías anteriores. Pero David, con ojos llenos de compasión, me dijo: «No tengas miedo, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán». En un instante, mi vida dio un giro inesperado. Pasé de ser un lisiado olvidado a ser exaltado por los méritos de mi padre. David no solo me mostró misericordia, sino que también me devolvió todas las tierras de mi abuelo Saúl y me permitió comer siempre a su mesa, un honor reservado para los miembros más cercanos de la familia real. Ziba, un antiguo siervo de Saúl, fue designado para trabajar mis tierras, asegurando que tuviera sustento y riqueza. Así, recibí una herencia gloriosa, mucho más de lo que jamás podría haber imaginado en mi vida en Lodebar. La vida en la corte de David
era un contraste sorprendente con lo de Bar. Las suntuosas comidas, la compañía de nobles y el constante bullicio del palacio me hicieron sentir como si estuviera en un sueño. David me trataba con amabilidad y respeto, recordando siempre su amistad con mi padre. Me sentía honrado y profundamente agradecido, pero también abrumado por la repentina transformación de mi vida. La rutina diaria en la corte era un mundo nuevo para mí. Me despertaba temprano, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las ventanas de mi nueva morada. Los sirvientes se aseguraban de que tuviera todo lo necesario, desde ropa elegante hasta los mejores alimentos. Desayunaba en compañía de los nobles, escuchando sus conversaciones sobre política y alianzas. Aunque me costaba acostumbrarme a este nuevo entorno, me esforzaba por aprender y adaptarme. A menudo, pasaba las tardes en los jardines del palacio, reflexionando sobre mi vida y orando por sabiduría. Los jardines eran un refugio de paz, llenos de flores coloridas y fuentes de agua cristalina. Me sentaba en un banco de piedra, observando a las aves y dejando que la brisa suave acariciara mi rostro. En esos momentos de tranquilidad, sentía la presencia de Dios y su guía en mi vida. Las noches en el palacio eran igualmente impresionantes. Las cenas se servían en un gran salón, adornado con candelabros dorados y tapices elaborados. Los banquetes eran abundantes, con una variedad de platillos que nunca había imaginado. Me sentaba junto a David, escuchando sus relatos de batallas y su visión para Israel. Aunque mi lugar en la mesa era un honor, me sentía humilde y agradecido por cada momento. A pesar de mi exaltación, viví una vida de humildad y abnegación. Cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló contra su padre, David tuvo que huir de Jerusalén. Debido a mi discapacidad, no pude acompañar al rey. Sin embargo, mi corazón estaba con David, y me negué a cuidar mi apariencia durante su ausencia, mostrando mi lealtad y dolor por la situación del rey. Pasé esos días en oración y ayuno, esperando con ansias el regreso del rey y el fin de la rebelión. Durante la rebelión de Absalón, Ziba, mi siervo, aprovechó la situación para calumniarme. Ziba engañó a David, diciéndole que yo había decidido quedarme en Jerusalén con la esperanza de que la casa de Saúl fuera restaurada al trono. David, sin tiempo para investigar la verdad, le otorgó a Ziba todas mis propiedades. Así, fui expuesto a la persecución y a la calumnia, sufriendo por la traición de mi propio siervo. La traición de Ziba fue un golpe devastador. El hombre en quien había confiado me había vendido por su propio beneficio. Las propiedades que David me había otorgado se esfumaron en un instante. Mis días volvieron a ser oscuros, llenos de incertidumbre y dolor. Sentía una mezcla de ira y desesperación, pero también una profunda tristeza por la traición de alguien cercano. Cuando David finalmente regresó a Jerusalén después de la muerte de Absalón, salí a recibirlo. Mi aspecto descuidado, con barba crecida y ropa sin lavar, demostraba mi dolor y lealtad durante la ausencia del rey. Expliqué a David la verdad sobre Ziba y su calumnia. David, conmovido por mi sinceridad, decidió dividir las propiedades entre mí y Ziba. Sin embargo, demostrando mi desinterés por las cosas materiales, respondí: que Ziba se quede con todo, ahora que mi señor el rey ha vuelto a salvo a su casa. A medida que envejecía, veía con satisfacción cómo Israel prosperaba bajo la mano protectora del Señor. Mi vida estuvo llena de desafíos, pero también de grandes bendiciones. Reflexionaba a menudo sobre cómo Dios había transformado mi vida, desde ser un lisiado olvidado hasta ser un miembro respetado de la familia real. Aprendí a valorar más las relaciones y la fidelidad que las riquezas materiales. Mis días estaban llenos de momentos de reflexión y oración. Me sentaba bajo la palmera, recordando las victorias y los desafíos que habíamos superado. Sentía una profunda gratitud por el camino que Dios me había permitido recorrer, y oraba por la continuidad de su guía y protección sobre Israel. Durante mis últimos años, a menudo hablaba con mi hijo Mica sobre la importancia de la lealtad y la fe. Le recordaba la bondad de David, y cómo, a pesar de la traición y las calumnias, siempre encontré consuelo en la fidelidad de Dios. Mica se convirtió en mi confidente y compañero, y juntos reflexionábamos sobre las muchas bendiciones que habíamos recibido. Recuerdo vívidamente las reuniones familiares donde todos nos sentábamos alrededor de la mesa, agradeciendo a Dios por su provisión y protección. Eran momentos de profunda conexión y amor,
donde la gratitud y la humildad se entrelazaban. Cada día era un recordatorio de la gracia inmerecida de Dios y de cómo había transformado nuestras vidas. La vida me enseñó que la gracia inmerecida, la restauración y la lealtad son dones preciosos. Aunque nací en una familia real, experimenté el sufrimiento y el olvido. Sin embargo, fui recordado por un pacto y exaltado por los méritos de otros. Recibí una herencia gloriosa, viví en abnegación durante la ausencia de mi rey y soporté persecución y calumnias. Pero en todo, mi corazón permaneció leal y agradecido, regocijándome más en la presencia de mi Señor que en las riquezas materiales. Mi historia es un recordatorio de que, aunque podamos enfrentar sufrimiento y traición, la gracia de Dios y la fidelidad a nuestros pactos y promesas pueden transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Espero que mi vida y mi historia sirvan de inspiración para todos aquellos que enfrentan dificultades y adversidades, que encuentren en mi ejemplo la fuerza para seguir adelante, confiando en la bondad y fidelidad de Dios, porque al final, lo que realmente importa no son las riquezas materiales, sino la paz y la satisfacción que encontramos en la presencia del Señor. Mi nombre es Mefiboset, y esta ha sido mi historia. En Lodebar, sentía una soledad abrumadora que me hacía cuestionar mi valor y propósito. El dolor de la traición de Ziba era una constante en mi corazón, un recordatorio de que incluso aquellos en quienes más confiamos pueden fallarnos. Sin embargo, también aprendí a reconocer la fidelidad de Dios en medio de mis dificultades. En las noches solitarias, me aferraba a las promesas de mi madre, quien siempre me decía que Dios nunca nos abandona. El día que llegó el mensajero de David, mi corazón se llenó de una mezcla de temor y esperanza. Recuerdo haber mirado mi reflejo en el agua de un pozo cercano, viendo a un hombre marcado por el sufrimiento, pero también por una resiliencia que ni siquiera yo sabía que poseía. El viaje de Lodebar a Jerusalén fue una experiencia transformadora. Mientras los paisajes áridos se convertían en campos fértiles y ciudades bulliciosas, sentí que mi vida también se movía hacia un futuro incierto pero prometedor. Al llegar al palacio, el lujo y la opulencia eran abrumadores. Los recuerdos de mi infancia volvieron a mí con fuerza. Las risas, las canciones, las enseñanzas de mi padre, todo parecía regresar en un torrente de emociones. Al ver a David, un hombre a quien siempre había admirado por su justicia y compasión, mis miedos comenzaron a disiparse. Sus palabras de bondad y misericordia fueron como un bálsamo para mi alma herida. La primera noche en el palacio, apenas pude dormir. Las sábanas de lino fino, la suavidad de la cama, todo era un contraste con la dura realidad de Lodebar. Me desperté varias veces, temiendo que todo fuera un sueño del que pronto despertaría. Pero cada mañana, al ver el rostro amable de David y escuchar sus palabras de aliento, supe que mi vida había cambiado para siempre. La relación con David se fortaleció con el tiempo. Compartíamos largas conversaciones sobre el pasado, el presente y el futuro de Israel. Él me hablaba de su amor por mi padre Jonatán, de su lealtad inquebrantable y de las promesas que se habían hecho. Sentía una conexión profunda con él, no solo como rey, sino como un amigo que honraba la memoria de mi padre en todo lo que hacía. Con el tiempo, comencé a tomar responsabilidades en el palacio. Ayudaba en la administración de las tierras que David me había devuelto, asegurándome de que fueran bien gestionadas y productivas. Ziba, aunque había sido un traidor, siguió trabajando en las tierras y mantuve una relación profesional con él. A pesar del dolor que me había causado, decidí perdonarlo, recordando las enseñanzas de mi madre sobre la importancia del perdón y la misericordia. El día en que David tuvo que huir debido a la rebelión de Absalón, sentí una tristeza profunda. Aunque no podía acompañarlo físicamente, mi espíritu estaba con él. Durante su ausencia, me dediqué a orar y ayunar, mostrando mi lealtad y apoyo incondicional. Fueron días de gran prueba, pero también de crecimiento espiritual. Mi relación con Dios se profundizó, encontrando en Él consuelo y fortaleza. Cuando David regresó, mi corazón se llenó de alegría. Aunque las circunstancias habían sido difíciles, la fidelidad de Dios se manifestó una vez más. Al explicar la verdad sobre Ziba, sentí un alivio profundo al ser escuchado y comprendido por David.
Su decisión de dividir las tierras fue justa, pero mi respuesta fue una prueba de que las cosas materiales ya no tenían el mismo valor para mí. Lo que realmente importaba era la restauración de la relación y la justicia. A lo largo de los años, continué sirviendo en la corte de David con humildad y dedicación. Vi cómo Israel prosperaba bajo su liderazgo y cómo la mano de Dios guiaba cada paso. Mi discapacidad, que antes veía como una limitación, se convirtió en una fuente de fortaleza. Aprendí a ver la vida con gratitud, valorando cada bendición y cada desafío como una oportunidad para crecer y confiar más en Dios. Mi hijo Mika creció en este entorno de fe y gratitud. Le enseñé todo lo que había aprendido sobre la importancia de la lealtad, el perdón y la confianza en Dios. Juntos, reflexionábamos sobre las historias del pasado y las lecciones que cada una de ellas nos ofrecía. Mika se convirtió en un joven fuerte y sabio, listo para enfrentar los desafíos de la vida con integridad y valentía. En mis últimos años, a menudo miraba hacia atrás, recordando el largo viaje desde Lodebar hasta la corte de David. Cada paso, cada momento de dolor y alegría, había sido parte de un plan más grande. La gracia inmerecida de Dios había transformado mi vida de maneras que nunca habría imaginado. Y así, viví mis días en paz, sabiendo que mi historia era un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. Espero que mi vida y mi historia sirvan de inspiración para todos aquellos que enfrentan dificultades y adversidades, que encuentren en mi ejemplo la fuerza para seguir adelante, confiando en la bondad y fidelidad de Dios, porque al final, lo que realmente importa no son las riquezas materiales, sino la paz y la satisfacción que encontramos en la presencia del Señor. Mi nombre es Mefiboset, y esta ha sido mi historia. Bienvenidos, apreciados oyentes, a otro episodio de Historias Sagradas. En el capítulo de hoy, nos adentraremos en una de las historias más poderosas y conmovedoras contadas por nuestro Señor Jesús, la parábola del Hijo Pródigo. Es una historia que nos habla de amor incondicional, redención y el poder del perdón. Así que, acomódense, abran sus corazones y dejen que esta historia transformadora hable a cada una de sus vidas. En un tiempo lejano, en un rincón bendecido por la gracia de Dios, vivía un hombre rico y sabio con 2 hijos. Este hombre no era solo un terrateniente, era un padre cuya bondad y generosidad eran conocidas por todos. Su hogar estaba lleno de risas, trabajo y abundancia, y su amor por sus hijos era tan vasto como los cielos. Cada mañana, el sol iluminaba su vasta propiedad, donde campos fértiles y viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las ondulantes colinas doradas por el trigo maduro, los árboles frutales cargados de frutos jugosos, y los viñedos que se extendían en hileras perfectamente alineadas, creaban un paisaje de ensueño. La casa, construida con piedras sólidas y techos altos, resonaba con los ecos de una vida plena y próspera. Sus paredes de piedra eran testigos silenciosos de generaciones de trabajo duro y dedicación, y sus ventanas, abiertas al mundo, dejaban entrar la cálida brisa y el aroma de las flores del jardín. En el gran patio central, se escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo del agua en las fuentes, creando un ambiente de paz y prosperidad. Las fuentes, adornadas con figuras talladas y rodeadas de exuberante vegetación, ofrecían un lugar de serenidad, donde se podía escuchar el fluir del agua y reflexionar sobre las bendiciones de la vida. Los siervos y trabajadores del campo se movían con diligencia y alegría, sabiendo que formaban parte de una familia que los valoraba y respetaba. El padre, un hombre de edad avanzada pero lleno de vigor, dedicaba sus días a trabajar junto a sus siervos, supervisando las tareas del campo y asegurándose de que cada miembro de su hogar estuviera bien atendido. Su presencia era una fuente de inspiración y su liderazgo era guiado por la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Con sus ojos llenos de sabiduría y su corazón lleno de amor, siempre encontraba tiempo para sus hijos, enseñándoles los valores de la familia, el trabajo arduo y la fe en Dios. Sus manos, aunque endurecidas por el trabajo, eran suaves al acariciar a sus hijos y transmitirles su amor incondicional. El hijo mayor, un joven responsable y dedicado, seguía los pasos de su padre con devoción. Pasaba sus días en los campos,
trabajando incansablemente para mantener la prosperidad de la familia. Su fuerza y diligencia eran admiradas por todos, y su lealtad al hogar era inquebrantable. Sus manos fuertes y callosas eran testimonio de su labor incansable, y su mirada firme reflejaba un profundo respeto por las tradiciones y los valores de su familia. A menudo se le veía conversando con los siervos, compartiendo su conocimiento y asegurándose de que todos se sintieran parte de la gran familia que era su hogar. El hijo menor, en cambio, era un espíritu libre, lleno de sueños y ansias de aventura. Aunque amaba a su familia, su corazón anhelaba explorar el mundo más allá de los límites de su hogar. Sus ojos brillaban con el deseo de descubrir nuevas tierras, conocer a nuevas personas y experimentar la libertad de la juventud. Desde niño, había mostrado una curiosidad insaciable y un deseo inquebrantable de buscar lo desconocido. Pasaba horas mirando al horizonte, imaginando las maravillas que el mundo tenía para ofrecerle. Sus sueños estaban llenos de colores vivos y promesas de aventuras extraordinarias, y aunque respetaba a su padre y admiraba a su hermano mayor, no podía evitar sentir que su destino estaba más allá de las colinas que rodeaban su hogar. Y así, en este rincón bendecido por la gracia de Dios, se tejía la vida de una familia unida por el amor, pero también marcada por los diferentes anhelos y deseos de sus miembros. La historia de esta familia estaba a punto de enfrentarse a una prueba que revelaría la profundidad del amor y la capacidad de perdón de un padre hacia sus hijos. Con el tiempo, la inquietud del hijo menor se fue convirtiendo en una tormenta interna que no podía ignorar. Cada día, mientras trabajaba en los campos o descansaba bajo la sombra de los frondosos árboles, su mente se llenaba de visiones de tierras desconocidas, bulliciosas ciudades y emocionantes aventuras. A pesar del amor y la estabilidad que encontraba en su hogar, su espíritu aventurero lo empujaba a buscar su propio camino. Era como si una voz interna lo llamara constantemente, susurrando promesas de libertad y descubrimiento. El joven pasaba horas observando el horizonte, donde las colinas verdes se encontraban con el cielo azul, imaginando lo que podría haber más allá. Sus noches eran inquietas, llenas de sueños de lugares exóticos y experiencias nuevas. Aunque amaba a su familia, sentía que había un mundo entero esperando ser explorado, y esa atracción se volvía cada vez más irresistible. Un día, lleno de determinación, se acercó a su padre con una petición que cambiaría sus vidas para siempre. Con el corazón palpitante y una mezcla de emoción y nerviosismo, se plantó ante su padre. Los ojos del padre, llenos de sabiduría y amor, lo observaron con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Padre», dijo con voz firme pero temblorosa, «dame la parte de la herencia que me corresponde». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Esta solicitud, aunque esperada por el padre debido a las crecientes señales de inquietud en su hijo, causó un profundo dolor en su corazón. Sabía que su hijo menor deseaba explorar el mundo, pero también temía por su bienestar lejos de la seguridad del hogar. Las historias de jóvenes que habían perdido todo en tierras lejanas llenaban su mente. Pero su amor por su hijo y su deseo de respetar su libertad prevalecieron. El padre miró a su hijo con ojos llenos de amor y tristeza. «Hijo mío», dijo con voz suave pero firme, «si esta es tu decisión, la respetaré. Pero recuerda siempre que este hogar es tuyo y aquí siempre serás bienvenido». Con una mezcla de tristeza y amor incondicional, el padre accedió a la petición de su hijo. Dividió su herencia entre sus dos hijos, entregando al menor su parte con un abrazo cargado de preocupación y esperanza. A través del abrazo, el hijo menor sintió el amor profundo de su padre y por un momento casi dudó de su decisión. Pero su deseo de aventura era demasiado fuerte. El hijo mayor, aunque sorprendido y un tanto resentido, aceptó la decisión de su padre, continuando con sus responsabilidades en la propiedad. Él no comprendía el deseo de su hermano de abandonar un hogar tan lleno de amor y abundancia, pero respetaba la decisión de su padre. En su corazón, albergaba una mezcla de celos y preocupación por el futuro de su hermano menor. El padre, con su sabiduría y experiencia, sabía que no podía retener a su hijo contra su voluntad. Sabía que el joven necesitaba vivir sus propias experiencias, aprender sus propias lecciones
y tal vez encontrar su camino de regreso al hogar. Pocos días después, el hijo menor partió hacia tierras lejanas. Con una bolsa llena de monedas de oro y un corazón lleno de expectativas, emprendió su viaje. Mientras avanzaba por caminos polvorientos y cruzaba ríos y montañas, soñaba con las aventuras y las maravillas que el mundo le ofrecería. En cada paso que daba, su mente se llenaba de imágenes de ciudades bulliciosas, paisajes exóticos y nuevas experiencias. Imaginaba mercados llenos de colores, sonidos y aromas desconocidos, y personas de diversas culturas compartiendo historias fascinantes. La primera etapa de su viaje fue un constante descubrimiento. Atravesó vastos desiertos, donde el sol abrasador y el viento seco lo hacían reflexionar sobre la dureza y la belleza de la vida. Cruzó frondosos bosques, donde el canto de los pájaros y el susurro de los árboles lo llenaban de una sensación de paz y misterio. Cada noche, bajo el manto estrellado del cielo, se detenía a descansar, su mente volando hacia las posibilidades del día siguiente. Finalmente, llegó a una ciudad lejana, un lugar vibrante y lleno de vida. Las calles estaban llenas de comerciantes, artistas y viajeros de todas partes del mundo. La ciudad, con sus altas torres y bulliciosas plazas, era un caleidoscopio de culturas y experiencias. Los mercados eran un hervidero de actividad, con vendedores ofreciendo desde especias exóticas hasta telas finas, y artistas mostrando sus habilidades en cada esquina. Los olores de comida callejera, las melodías de músicos ambulantes y el murmullo constante de la multitud creaban una sinfonía que embriagaba los sentidos. El hijo menor se dejó seducir por el encanto y la novedad de la ciudad. Fue recibido con los brazos abiertos por los habitantes, que veían en él a un joven con recursos y un corazón generoso. Pronto comenzó a gastar su herencia en placeres efímeros. Visitaba tabernas y casas de banquetes, donde el vino fluía sin cesar y la música y la danza llenaban las noches. Los lujos extravagantes se convirtieron en su nueva realidad. Ropa fina, joyas brillantes y festines interminables. Se rodeó de amistades superficiales, personas que lo alababan y acompañaban en su derroche, pero cuyo interés residía únicamente en su riqueza. Las fiestas interminables y las risas vacías lo mantenían entretenido, pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, comenzó a notar que su bolsa de monedas se hacía cada vez más ligera. Cada noche parecía un sueño, un escape de la realidad, pero con cada amanecer su riqueza disminuía. Las paredes de las tabernas y las risas de sus nuevos amigos ya no ofrecían el mismo consuelo que antes. Con el tiempo, la realidad de su situación empezó a hacerse evidente. Las monedas de oro que alguna vez parecieron interminables, ahora se reducían a unas pocas piezas. Sus antiguos amigos comenzaron a desaparecer, y las puertas que siempre habían estado abiertas para él comenzaron a cerrarse. Las lujosas cenas y las noches de derroche fueron reemplazadas por comidas sobrias y noches solitarias. No pasó mucho tiempo antes de que su fortuna se evaporara como niebla bajo el sol. Los días de opulencia y las noches de fiestas se convirtieron en recuerdos lejanos, desvaneciéndose como un espejismo en el desierto. El brillo de las fiestas y los placeres se desvaneció, y el hijo menor se encontró solo y desamparado. Las amistades superficiales que había cultivado desaparecieron junto con su riqueza, y las puertas que antes se abrían fácilmente para él, ahora permanecían cerradas. Una gran hambruna azotó la región, sumiendo a la ciudad en el caos y la desesperación. La gente luchaba por conseguir alimentos, y el hijo menor, desesperado y hambriento, se vio obligado a buscar trabajo. En su búsqueda, solo encontró una tarea que ningún otro deseaba: cuidar cerdos. Para un hijo de Israel, esta era una labor despreciable y humillante, pues los cerdos eran considerados animales impuros. Sus manos, que antes habían sostenido monedas de oro y copas de vino, ahora estaban sucias y ásperas por el trabajo arduo. Sus pies, que habían recorrido las calles bulliciosas de la ciudad en busca de placeres, ahora estaban llenos de barro y polvo. Y su corazón, antes lleno de sueños y expectativas, estaba ahora cargado de arrepentimiento y dolor. El hijo menor se encontraba en el punto más bajo de su vida, lejos de la abundancia y el amor de su hogar. Día tras día, en medio de esos animales inmundos,
Anhelaba incluso las algarrobas que los cerdos comían. El hambre y la desesperación lo consumían, y su mente, antes llena de sueños de grandeza, ahora solo pensaba en sobrevivir. Cada mañana se despertaba con el estómago vacío y el corazón pesado, y cada noche se dormía con el deseo de que las cosas pudieran ser diferentes. Fue en este abismo de desesperación que una revelación iluminó su mente. En medio de su miseria, recordó la casa de su padre, la abundancia y el amor que allí encontraba. Recordó los banquetes, los campos fértiles y la calidez del hogar que había dejado atrás. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me muero de hambre?, pensó. El pensamiento de que incluso los siervos de su padre vivían mejor que él en ese momento lo llenó de vergüenza y arrepentimiento. Con una mezcla de vergüenza y esperanza, decidió regresar a su hogar. Se dijo a sí mismo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Era una decisión difícil, llena de incertidumbre, pero también la única esperanza que le quedaba. Así, con el corazón lleno de arrepentimiento y esperanza, emprendió el largo viaje de regreso a su hogar. Cada paso que daba lo hacía con el peso de sus errores y la esperanza de la misericordia de su padre. Mientras caminaba por los caminos que una vez lo llevaron lejos, su mente se llenaba de imágenes de su hogar, de su padre y de su hermano. Se preguntaba si sería bienvenido, si su padre lo perdonaría, si encontraría un lugar en el hogar que había abandonado. El camino de regreso fue arduo y solitario. Las mismas montañas y ríos que había cruzado con entusiasmo y expectativas, ahora eran obstáculos que enfrentaba con cansancio y duda. Cada vez que se detenía a descansar, su mente se llenaba de pensamientos sobre el pasado y el futuro. Recordaba los momentos felices en su hogar, las enseñanzas de su padre y las risas compartidas con su hermano, pero también pensaba en las decisiones equivocadas que lo habían llevado a esa situación y en la posibilidad de que su padre no lo aceptara de vuelta. Finalmente, con el corazón palpitante y los pies doloridos, divisó en la distancia la silueta familiar de su hogar. A medida que se acercaba, su corazón se llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. Estaba a punto de enfrentarse a su pasado y a su padre. Se preguntaba si sería bienvenido, si su padre lo perdonaría, si encontraría un lugar en el hogar que había abandonado, con la esperanza de encontrar perdón y una segunda oportunidad. Cuando aún estaba lejos, su padre, que cada día miraba al horizonte con la esperanza de ver a su hijo regresar, lo divisó en la distancia. Con el corazón rebosante de alegría y compasión, el padre corrió hacia él. La visión de su padre corriendo hacia él, con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos, llenó al hijo menor de un profundo sentido de alivio y gratitud. El padre lo abrazó con fuerza, besándolo y derramando lágrimas de alegría. El hijo, con la voz quebrada por la emoción, comenzó su confesión: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, con un amor que superaba cualquier entendimiento, llamó a sus siervos: Traed la mejor túnica y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Los siervos, llenos de alegría, corrieron a cumplir las órdenes del padre. Pronto, la casa se llenó de música, risas y el aroma de un festín preparado en honor del hijo pródigo. Mientras la casa se llenaba de música y alegría, el hijo mayor, que regresaba del campo, escuchó el bullicio y al enterarse del regreso de su hermano, se llenó de enojo y se negó a entrar. Su corazón estaba herido por la aparente injusticia de la celebración. Su padre, preocupado por su otro hijo, salió y le suplicó que se uniera a la celebración. El hijo mayor, con el corazón herido y lleno de resentimiento, protestó amargamente ante su padre: Tantos años te he servido fielmente, sin desobedecer jamás tus órdenes. Día tras día, he trabajado arduamente en los campos, he asumido responsabilidades y he sacrificado mis propios deseos para asegurar la prosperidad de nuestra familia. Pero nunca, en todo este tiempo, me has dado siquiera un cabrito para festejar con mis amigos y disfrutar de un momento de alegría.
Sin embargo, cuando este hijo tuyo, que ha malgastado tu herencia viviendo de manera irresponsable y derrochadora, regresa, matas para él el becerro gordo y organizas una gran celebración. El padre, viendo el dolor y la incomprensión en los ojos de su hijo mayor, se acercó a él con paciencia y amor. Colocando una mano sobre su hombro, le respondió con ternura: «Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Has sido mi apoyo constante, mi fortaleza en los momentos difíciles, y siempre he valorado profundamente tu lealtad y dedicación. Tu trabajo y esfuerzo no han pasado desapercibidos, y tu lugar en esta familia es invaluable. Pero debes entender que la celebración de hoy no disminuye en absoluto tu importancia ni tus sacrificios». El padre continuó, su voz llena de compasión y sabiduría: «Es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esta celebración no es solo por el regreso de tu hermano, sino por el milagro de la reconciliación y el renacimiento. Él se ha dado cuenta de sus errores y ha regresado con un corazón arrepentido. Esta es una oportunidad para mostrarle el amor y el perdón que nos caracteriza como familia. Es un momento de júbilo porque, aunque se había apartado, ha encontrado el camino de regreso a casa». El hijo mayor, aunque aún luchaba con sus sentimientos de injusticia, comenzó a comprender la profundidad del amor y la misericordia de su padre. Se dio cuenta de que el verdadero propósito de la celebración era el poder transformador del perdón y la restauración de los lazos familiares. Con el tiempo, su corazón se suavizó y la alegría por el regreso de su hermano comenzó a superar su resentimiento. Juntos, como familia, celebraron no solo el regreso del hijo pródigo, sino también la fortaleza del amor que los unía y la esperanza de un nuevo comienzo para todos. Apreciados oyentes, así concluye la poderosa parábola del hijo pródigo, una historia de amor incondicional, redención y el inmenso poder del perdón. Nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos regresar a los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a darle un me gusta a este video. Al hacerlo, nos ayudas a continuar publicando historias como esta. No olvides suscribirte a nuestro canal Historias Sagradas para no perderte ninguna de nuestras narraciones inspiradoras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Comparte este mensaje de esperanza y amor con tus amigos y familiares, para que también puedan ser bendecidos con estas historias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las maravillosas historias sagradas. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima, bendiciones.